Bueno, pasamos directamente al 4 porque tiene que ver con esto. Escuchen lo que dice la ministra de Seguridad. Con ese espacio. Alejandra, hablemos de salario de las fuerzas. Hay mucha preocupación. Hablemos de la salud en las fuerzas y hablemos de los suicidios en las fuerzas que han aumentado mucho. Son temas que le preocupa y la ocupa. Por supuesto que me preocupa y me ocupa. Voy a arrancar por el final porque hago una aclaración con este tema que muchas veces nos dicen, ¿se incrementaron los suicidios de las fuerzas? Y yo digo sí, por supuesto que sí. Se incrementaron los suicidios de la fuerza en el año 2025. Hubo un 30% más que en el 2024. Pero les cuento algo. Se incrementaron los suicidios en el país, ¿sí? Y las fuerzas federales no escapan a esa realidad. La tasa de suicidio... Me aturdí solo. Hay un tema que lo cortamos, que es el tema del hermano de Adorni, que es Ron Uncero. No tienen deuda. Nunca un problemita de Nunca problemita de eso nosotros, claro. Que se nos vaya el un lápiz. problemita de eso, de olvidarnos de que tenemos 10 veces más de plata de la que Claro. dije que tenía. Encima, el tipo acusado de enriquecimiento ilícito es contador. O sea, no te podés olvidar un cero, amigo. Es como. El cero no vale nada. Claro. No. Del otro lado no vale el cero. Poner un cero más. Pero no es de 30.000 a 300.000. Claro. Estamos hablando de millones. 130 millones de 13 millones a 130 De 13 millones, Terrible. que puede ser el ahorro de uno de clase media hoy en día, a 130 millones. Terrible. Ya cuando empezamos a hablar de millones, ya Sí. No, la oreja comienza a tener otro tenor, ¿no es Una cierto? El locura. oído interno ya comienza Bueno. a recibir una melodía más dulce. Imagínate 130. Con No, respecto no, a los endeudados, digamos, y de la mano con lo que es la salud mental, le preguntan a la ministra, che, ¿qué ha pasado con los suicidios que han crecido dentro de las Fuerzas Armadas? Y la tipa le prendió fuego a todo. No solamente pasa en mi ministerio, pasa en toda la sociedad. Es como, Mal de mucho, consuelo de tonto. claro. Señora. No, dijo, no. Bueno, estamos trabajando. Me hago cargo me de- alarma. No. Claro. Sí, yo tengo suicidio en mi fuerza, pero los otros también tienen, ¿eh? Bueno, los míos no son tan importantes. No. Sí, de hecho hay una cuestión que nosotros, que por ahí no lo chequea esto, así que si lo van y lo chequean capaz que me estoy equivocando, pero lo escuché en una nota que le hacían a una señora ecuatoriana acá en Argentina, y ella decía, cuando en Ecuador se dolarizó, subieron mucho los suicidios. Yo no sé si es cierto, porque no lo fui a chequear, pero el dato, el comentario me quedó que, bueno, que a la sensación que tenía esta señora, que alrededor en su comunidad, ella veía que la gente se desvivía por la situación económica que llevó esa dolarización en Ecuador. Bueno, pero es una manera que tiene la derecha de minimizar el problema. En lugar de enfrentarlo, abordarlo, hacerse cargo y tratar de resolverlo, venimos de cuando los aumentos eran el tema del día en la época de Macri, decían, ¿pero qué son? 2 pizzas. Sí, ¿Te acordás? sí. Bueno, ¿ahora qué? Un cero, lo de Adorni, un cero. Me olvidé un cero. Con el tema de los suicidios, en lugar de hacerse cargo, bueno, pero los otros también. O sea, minimizan a la máxima expresión un problema tremendamente grande que, como hice referencia hoy, la salud mental, estamos en manos de un desquiciado, los ministros actúan en consecuencia, no le dan ningún tratamiento, ni abordan la temática del porqué, más allá del porqué de los suicidios, ¿no es cierto? Más allá de la salud mental, el porqué la lleva a esa depresión y a esa terrible decisión. No hay de parte del gobierno ninguna intención de poner manos en el asunto, porque dice, pero los otros también. Sacándose el lazo de encima, que no es consecuencia de su cartera, de su problema de su cartera.
Sí, si vienen otros también, vaya a saber por qué, pero yo tengo que resolver lo mío. Claro. Bueno, eso no se pone el Nosotros hicimos un curso de prevención de la salud mental y de los suicidios, y bueno, y ahí nos comentaban los distintos factores que pueden que son detonantes en esto, en la situación de las personas que tienen tendencias suicidas. Pero el aislamiento y la ¿cómo se dice? Y el deterioro de la calidad humana es un factor en todo esto. Y se ve, y en los números lo vemos, que es terrible, no es una cosa de, bueno, no está pasando lejos. Muchachos, en el barrio, en Altos de Noguera, nosotros ¿cuántos casos hubo ya en estos 2 años? Las balas pican cerca. Las balas pican cerca. Bueno, si nos ponemos a chequear un poco alguna página de alguna revista especializada, alguna cuestión incluso no nacional, temas internacionales, nos tira rápidamente la información y nos dice que existen una fuerte correlación siempre entre los factores económicos, en particular el desempleo, con el suicidio. Claro. O sea, más allá del endeudamiento. El endeudamiento, si uno tiene un ingreso regular, bueno, en el tiempo lo puede ir solucionando de alguna manera. El tema es cuando viene el desempleo, es decir, se pierde la fuente de ingreso. Y allí es donde la desesperación es mucho mayor, y es una fuente directa de relación o de correlación con el tema del suicidio. Si lo vemos, qué es lo que está pasando en nuestra realidad, vemos que están los dos factores. La pérdida de ingreso, como decía, la disminución y por lo tanto el endeudamiento, pero también la falta de empleo o la pérdida de empleo. También cuando vamos a las fuentes económicas vemos cuántos empleos se han perdido a nivel nacional en esta cacería desde hace 2 años y medio, 3 atrás. Para los próximos programas vamos a buscar un especialista en el tema para charlar. Quizás nosotros podemos tocar de oído. Podemos decir que el número de atención al suicidio es el 113, si no mal lo recuerdo, ahora lo vamos a chequear. Y bueno, y no más que eso. Está bueno, igual aclarar, como para no mirar todos de un lado tan economicista de la vida social, que hay una pérdida del lazo social extrema. Claro. Lo otro no me interesa, o sea, y al otro lo tengo que extinguir. Y hay una legitimación de la violencia en los discursos que vienen inclusive desde personas que están en el Estado, y así fue como llegaron, digamos, con la imagen de la motosierra. Entonces, la pedagogía de la crueldad, la enseñanza de la violencia y también un nuevo modo de vincularnos nos liquida. El suicidio no solamente es la única forma de, como vos dijiste hoy, desvivirnos. También lo están, por ejemplo, los pibes en el barrio hoy, en sus formas de vincularse violentamente, en el uso de armas, en el uso de sustancias. Hay muchas otras formas que no son visibles porque no entran en los datos, pero también los pibes y las pibas se nos están matando. Y sí, el trabajo tiene muchísimo que ver, pero creo que se refiere más a un horizonte de vida que podemos construir nosotros y nosotras en una base total de incertidumbre extrema. Muchos no, la mayoría de nosotros no sabe lo que va a suceder de acá a 10 años. Muchos no podemos imaginar de acá a 5 años. A 2 años. Entonces, pienso en el sentido de quizás en otra época la derecha se implantaba, pero uno podía llegar a tener un horizonte. Esta temporalidad, esta coyuntura es única porque nos ha quitado la capacidad de la esperanza y de poder proyectar. No sabemos qué va a pasar de acá a 5 años. Yo, por ejemplo, mañana puedo perder el trabajo, ingreso deuda con el alquiler, todos los servicios, no puedo mantenerme ni lo básico, lo mínimo. Entonces, ¿qué pasa, digamos, cuando está la peligrosidad que atenta todo el tiempo a lo cotidiano? Es así. Entonces los pibes empiezan a asociar que una forma que no es sana, que lo vemos en el barrio, empiezan las ranchadas, las personas que están en situación de calle ranchean y están todas juntas porque es una forma de construir un lazo donde no están solas, en donde son un grupo y aún así se cuidan de ese modo. Por ejemplo, y cuando vos te acercás
y hablas con estas personas, que quiero decir que hay un incremento de más del 500% de personas en situación de calle acá en Santa Fe, decía, sí, yo el año pasado tenía un alquiler, este año perdí mi laburo, o este año nada, la verdad es que me sentía tan en la B que agarré con más fuerza el consumo, entonces perdí a mi familia me abandonó, estoy en la calle. Entonces, hay tantas cuestiones y que todo repara en los lazos, en la forma de vincularnos, en la forma de interpretar la vida, qué es lo que consideramos que nos hace, porque si tenemos una sociedad que nos dice que si somos ciudadanos es porque consumimos, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden consumir, que no pueden acceder, dejan de tener derechos ciudadanos? Entonces, el derecho social se debe defender desde otro lado, que no es del lado tan economicista, y sí poder comprender que nosotros tenemos la capacidad de hacer una migaja de diferencia con las pocas fuerzas que nos quedan, que es fortaleciendo la forma de vincularnos de una forma integral, respetuosa y digna, sobre todo digna. De hecho, vuelvo a resaltar, muchas veces lo hicimos acá, pero vuelvo a resaltar las organizaciones barriales, de territorio, las asociaciones civiles que se encuentran con esto todo el tiempo. Bueno, vos misma que te encontrás con los muchachos de la calle, le da una mano desde tu lugar individual, digamos. Raúl, que tiene su asociación civil, que sostiene a un montón de gente también que está pasando por muchos problemas, digamos, lo que es la militancia de barrio, la militancia del territorio, se encuentra con estos temas. Y había algo que yo escuchaba en aquel documental de Pino Solana sobre Memorias del Saqueo, donde uno de los médicos decía, ellos hacen las políticas económicas y nosotros los vemos morir. Y es así, porque los que hacen la política económica están arriba, no lo ven. No ven todo lo que sucede abajo. Montoliva no va a ver a los policías que se suicidan. No los conoce. Los que los conocen son la gente de barrio, la gente que le tira una mano, la mamá de ese policía, el papá de ese policía. Y que no existen para ellos. Y que no existen para ellos. No existen al punto de que ellos dicen, ¿te acordás cuando decían la gente buena? La gente mala. Sí, la gente buena es el que no se queja, el que tiene todas sus necesidades cubiertas, satisfechas, el que de alguna manera se sostiene, no digo progresa, se sostiene, y la gente mala es el que adolece de un montón de cosas. Al punto de que acá en Santa Fe está ocurriendo que los echan del otro lado de los bulevares. Te lo tiran para el norte, te lo tiran para que no se vea en la zona oscura. Lo echan con las camionetas de la municipalidad, personal municipal y con la policía. Claro. Y no dejan que la gente en situación de calle pernote dentro de los bulevares. Entonces, y la política cada vez se aleja más, mientras más reuniones haya en la zona del puerto y menos anden por los barrios, claro, no les gusta ver eso. Entonces, nos encontramos con que, y cuando vas a alguna reunión, que se supone que va a ser para tratar esa temática de resolver, y se ponen todos a filosofar, a hablar de utopías y a hablar de un montón de cosas, pero la mano en el barro no la pone nadie, y si hay que pelearse con que hay que pelearse para que solucionar el inconveniente, no, ellos directamente no existen, no los contienen, y bueno, son consecuentes con su forma de ver la política, de ver la sociedad y ver la vida. Terminar con la pobreza, ¿cómo es? Eliminándola, por lo menos de la vista. De la vista diaria, de la vista de la ciudad linda, de la ciudad con todo. Ahí no tienen que haber pobres. Pero los corren de lugar. Como decíamos antes, meten la mugre abajo del felpudo para hacer una comparación que se entienda. Bueno, lo que ellos consideran la mugre lo tiran fuera de los bulevares.